Yo voy a aprovechar para hablar en español. Quiero primero agradecerle a Kathleen Novak, quien fuese la presidenta de la red y que ha estado brindando su apoyo desde hace ya varios años. Quiero darle la bienvenida a José Antonio Katz como nuevo presidente. Yo he tenido la bendición de estar como vicepresidente de la red en los últimos años. Un agradecimiento especial a Lola Velarde y a todo el equipo, quienes no solo han organizado estos eventos, sino que todos los meses han tratado de hacer un diálogo sobre temas estratégicos para la red. Entonces, a ella y a todas las personas que han colaborado, una gratitud especial. Y cómo dejar por fuera al mentor de esta iniciativa, aunque ya no está hoy con nosotros, pero estuvo ayer, a Jaime Mayor Orejas. Cada vez que uno lo escucha, las reflexiones de Jaime son profundas, como lo hizo en el día de ayer, pero también su gran preocupación de cómo Occidente defiende esos principios cristianos, defiende los valores. Yo quiero aprovechar estos 10 minutos para compartir con ustedes lo que hemos hecho desde el Congreso de Colombia como bancada Provida, porque no quisiera repetir, porque comparto lo que se ha dicho ayer y hoy por gran parte de ustedes, sino cómo podemos trabajar para materializar mucho de lo que se ha dicho aquí en este día y medio de trabajo. Cuando vemos que todo es tan difícil, que las decisiones de las cortes, que las decisiones y los movimientos de la sociedad civil afiliada a grupos de izquierda populista, cuando vemos que los organismos internacionales están tomando decisiones en contra, nos da desasosiego y parecería que no hay nada que hacer. Pero es cuando comenzamos a pensar que va a haber luz pronto y que sí hay esperanza. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en Colombia. Yo llevo 8 años, este es mi último periodo legislativo, 8 años en el Senado, y los primeros 4 fueron una batalla prácticamente sola. Pero en el segundo periodo, en el año 2018, me di cuenta de que nosotros solos no podíamos hacer nada. Y se dio una feliz coincidencia o una diosidencia, como se dijo aquí ayer. Y era que comencé a identificar un grupo importante de senadores elegidos que al dialogar con ellos estaban en sintonía con lo que nosotros pensábamos. Y fue a raíz de una decisión de la Corte Constitucional a finales del año 2018 que con el pastor cristiano senador de la República, John Milton Rodríguez, decidimos crear la bancada Provida en el Congreso de la República. Y decidimos hacer el mapa de quién era en el Senado y en la Cámara, quiénes eran Provida, y comenzamos a llamarla y tuvimos una primera reunión de la bancada Provida y éramos más de 23. Y luego nos dimos cuenta que era mucho más, que inclusive no solo del Partido Conservador, del Partido Cristiano Colombia Justa Libre, de mi partido Centro Democrático, del Partido Cambio Radical, liberales e incluso de izquierda, que no lo hacían público, pero que estaban con nosotros y nos lo decían detrás. Cuando decidimos con John Milton armar la bancada Provida, también dijimos: nosotros la armamos de la mano de la sociedad civil, porque hay unos líderes maravillosos como Jesús Magaña, por solo mencionar uno, y de la academia. Esto no puede ser unos congresistas independientes, sino, como decía Jaime Mayor Oreja ya, la cultura de la suma. Todos tenemos que estar unidos. Y comenzamos en esa labor de organización. Presentamos una proposición que fue aprobada unánimemente para crear la Comisión Accidental Provida y además, de hecho, radicamos un proyecto de ley para crear una comisión legal Provida. Bueno, en estos 3 años tengo que decirle que gracias a este esfuerzo
hemos podido tener una participación activa con el apoyo de muchas personas, una de las cuales está aquí, que es Juan Camilo, como asesor de nuestra bancada parlamentaria, y como él, muchas otras personas que nos han ayudado. ¿Y qué nos ha permitido hacer como bancada Provida? Primero, frente a decisiones de la Corte Constitucional, cuando la Corte lo primero que hizo fue despenalizar la eutanasia para no solo enfermedades crónicas y dolorosas, sino exigirle al gobierno que la regulara para los menores de edad e incluso sin el consentimiento de los padres, ahí fue cuando la bancada cogió fuerza y como bancada nos hacíamos presentes frente a la decisión de la Corte y frente a la regulación del gobierno, presentando documentos, demandando ante el Consejo de Estado decisiones que había tomado el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, pero además de ello hacíamos frente común para hacer marchas, todas pacíficas, y para expresarnos en el recinto del Congreso mediante debates de control político y mediante constancias sobre el tema. Pero en paralelo a que la Corte avanzaba despenalizando ya no solo el aborto en 3 casos, sino que lo llevó a la despenalización en esos 3 casos hasta el último día de la gestación. Imagínense ustedes que hubo un caso muy emblemático, que es el caso del niño Juan Sebastián, que de 7 meses de embarazo el papá quería que el niño naciera y la mamá que no, que lo abortaran. Nos entramos en esa gran discusión, al final tristemente la perdimos, pero generamos una conciencia en la sociedad de que había que dar la batalla. Al final la mamá terminó abortando, el papá se suma a estas causas y a raíz de eso han salido unas iniciativas legislativas de defensa, pero siempre firmadas como bancada Provida. No es María Rosario Guerra sola, no es bancada Provida, diferentes partidos, diferentes senadores, diferentes representantes a la Cámara. En paralelo a esa labor, nos dimos cuenta que había casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí lo contaba hace un rato Alfonso, precisamente Alfonso Aguilar, que había varios casos que de una u otra manera tocaban con estos temas. Y hubo el caso de Manuela versus El Salvador, de esa mamá que después de tener a su hija la mató. Y nosotros como bancada Provida, no tenía que ver con Colombia, pero nosotros como bancada Provida, y nos ayudó este equipo de nuestros asesores, presentamos un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y traigo este tema aquí, porque si como nosotros, varios parlamentos, congresos de América Latina, se hubiesen presentado ante la Corte Interamericana, eso genera una presión. Y a eso es que quiero hoy invitarlos, a que armen en sus países bancadas Provida. Estoy segura, los países de América Latina, cuando ustedes ven las encuestas, Colombia, el 80% de los colombianos se reconocen personas creyentes de fe y la mayoría católica. Entonces, cuando uno tiene ese respaldo ciudadano, podemos perfectamente identificar ese grupo y hacer presente. Y hemos estado muy atentas, por ejemplo, cuando la decisión reciente de un documento de Naciones Unidas sobre el aborto, y por eso me encantó el tema de la corrupción en Naciones Unidas, nosotros hicimos llegar una comunicación como bancada Provida rechazando ese documento de las Naciones Unidas que iba en contra precisamente de la Carta de Derechos Humanos. Este tema es muy importante porque si nosotros no vamos como parlamento, como Congreso de toda América Latina a ayudar a reforzar lo que hacen nuestros gobiernos, a poder estar presente, es muy difícil. El gran esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que ustedes vieron hoy es importante, pero no es suficiente. Ellos tienen que sentir que los congresos actúan. Nosotros, cuando salió el consenso de Ginebra,
Nosotros también le mandamos como bancada Provida una comunicación al presidente de la República para que adhiriera al Consenso de Ginebra. Y con gran satisfacción, hace unos días se ratificó esa decisión. Fue una labor de bancada Provida. Este movimiento que hemos creado, lamentablemente muchos de nosotros no vuelve al Congreso porque o se aspiraron a candidaturas presidenciales o porque vamos a hacer otro tipo de actividad pública. Estamos ya ahora en esa labor de que la bancada siga en el Congreso de Colombia, porque ya hoy a nivel nacional nos reconocen con una voz como bancada Provida. Finalmente, hubo un tema que nos marcó y fue el tema de la decisión reciente hace casi 3 meses de la Corte Constitucional de Colombia, que no es una corte elegida popularmente, sino es una corte de 9 personas elegida por el Senado, decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24, 6 meses. Esto fue un golpe para Colombia. Esto fue un golpe para Colombia, pero fue también un punto de inflexión para nosotros como bancada Provida. Duramos casi 2 meses con sociedad civil, con universidades, con expertos y nosotros los congresistas hasta que logramos un consenso y hace 3 semanas radicamos el referendo por la vida para modificar vía referendo, vía consulta al constituyente primario para modificar 3 artículos fundamentales de la Constitución colombiana. Ratificar que la vida inicia desde la concepción y cerrar la posibilidad de que la Corte haga interpretaciones. El segundo es que no existe el tal derecho al aborto ni el tal derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Esa cultura de muerte que ha cogido la Corte Constitucional colombiana de crear derechos que no los ha creado el Congreso, como aquí se vio también en otros países, o de regular derechos que a ella tampoco le compete, tenemos que cerrarla y es en el constituyente primario. Y el tercer artículo de la Constitución que vamos a modificar es el reafirmar que existe el derecho fundamental a objetar en conciencia independientemente de si se es funcionario público o se es funcionario en el sector privado, porque la Corte, tristemente, en cada una de sus sentencias sobre estos temas, ha limitado la posibilidad para que se objete en conciencia. Entonces, fíjense ustedes que nos cierra la posibilidad de ejercer un derecho internacional que es el derecho humano de poder objetar si va en contra de esos principios y valores fundamentales. Son muchos los proyectos de ley que hemos radicado como bancada Provida para el derecho a nacer. Hundimos. En los últimos 6 meses hemos hundido 2 proyectos de ley de la eutanasia, los hundimos, pero para la Corte, como no es en la línea que ellos quieren, le parece que el Congreso no ha legislado sobre el tema y tan válido para uno como congresista es que se ha aprobado como que se ha negado o hundido un proyecto de ley. Además de ello, hemos radicado proyectos. Para nosotros el concepto es amplio, no es solo defensa de la vida entendida de la del no nacido, sino también las personas en situación de discapacidad, el adulto mayor, el trabajo, las oportunidades de trabajo decente para los ciudadanos entran dentro de este paquete de vida y dentro del paquete de libertad. Para nosotros es fundamental, además de la de objeción de conciencia, pues tiene que ser la de la iniciativa privada para que los pequeños negocios puedan también sobrevivir. Yo quiero culminar con un tema que me parece fundamental, que ayer lo tocaron, pero me parece que no se profundizó, y fue el panel que hicieron sobre las empresas. Uno, cuando entra a una empresa, siempre ve la visión, la misión y los valores de la empresa. ¿Por qué no aprovechamos más a los empresarios, a las empresas, que por esa vía de valores ellos pueden transmitirle a sus trabajadores? Yo veo ahí un potencial grandísimo también de trabajo común
con estas causas tan importantes, y por eso que ayer hubieran abierto ese panel me parece que es fundamental en el tema. Quiero simplemente terminar con dos reflexiones. Una, nosotros sí vemos esperanza, entendida no como que las cosas van a triunfar, sino como que estamos haciendo las cosas bien. Y yo siento que el movimiento en Colombia de la bancada Provida, con estas alianzas, está haciendo las cosas bien. Ya se perdió la pena de hablar de los temas en el Congreso, en los medios de comunicación. Ya se están debatiendo los temas abiertamente y el mensaje es: esto no le pertenece a un solo grupo o movimiento partidista ni a una religión. Esto hace parte de los cimientos de la institucionalidad colombiana. Y la segunda reflexión, un poco en la línea de lo que el Papa Francisco había expresado en Polonia en el año 2016, que es lo que también tenemos que trabajar, que la vida siempre ha de ser acogida y protegida desde la concepción hasta la muerte natural, y todos estamos llamados a respetarla y cuidarla. Pero para mí lo más importante es responsabilidad del Estado, de la Iglesia y de la sociedad acompañar y ayudar concretamente a quienes se encuentren en situación de grave dificultad. Digo esto porque en paralelo tenemos que seguir trabajando en cómo vamos a ayudar a esas madres para que no aborten y den el niño en adopción, cómo vamos a seguir trabajando en los cuidados paliativos para que esos enfermos, con la ayuda de las tecnologías en salud y de la solidaridad y el acompañamiento, no opten por la eutanasia, sino que pasen a hacer uso de los cuidados paliativos y todo este acompañamiento, y cómo estos programas sociales de apoyo a la familia, de la alimentación escolar, se pueden materializar, formalizar. Así que yo tengo que decirle la invitación a todos los congresistas, parlamentarios: armen bancada Provida en sus congresos, y esa es la mejor arma, unidos, donde no se vea que le pertenece a un partido, a un movimiento. Esa es la mejor arma para contrarrestar esta amenaza que se ve en la parte judicial, pero también en aquellos movimientos de la izquierda populista. Mil gracias.